Ok, en la sesión del día de hoy veremos la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, en el fondo aparece la fotografía de la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo y, eh, y el izamiento de una bandera de la Unión Soviética. Ok, pues bueno, aquí aparecen dos imágenes. Una imagen de la parte izquierda. Podemos observar las ametralladoras y las máscaras de gases utilizadas en la Primera Guerra Mundial. En la segunda, pues la devastación de la guerra. Pues bueno, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado de mayor envergadura durante el siglo XX, con muchos aspectos negativos en cuestión de bajas civiles y bajas militares, la destrucción de Europa como tal. Pero bueno, hay que ver los antecedentes. 20 años después de haber concluido el primer enfrentamiento bélico que había sido la Primera Guerra Mundial, se desató el segundo conflicto armado más devastador que ha sufrido la humanidad, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Más o menos arrojó un saldo de 40 millones de muertos, otro número incalculable de heridos y huérfanos. Ciudades completas, campos, carreteras, hospitales y zonas industriales fueron destruidas. Ese es uno de los mayores aspectos. Europa como tal quedó destruida, devastada por la Segunda Guerra Mundial. Pareciera que la experiencia humana no les había servido de mucho por la Primera Guerra Mundial. No habían experimentado la suficiente destrucción y se empeñaron en seguir expandiendo sus territorios y generando estos gobiernos totalitarios que expandían de manera militar, pues bueno, los territorios. Pues bueno, hay que ver algunos de los antecedentes. En este caso, pues sabemos que en la década de los 20 a los 30, más o menos posterior a la crisis de 1929, ya muchos países tenían la tendencia de gobiernos totalitarios con líderes carismáticos que, pues bueno, convencían a la gente de un discursos en los cuales, pues, eran, en este caso, sociedades o países que eran los que deberían de llevar la vanguardia en el progreso de la humanidad. Para el caso de los alemanes, justificaban la expansión, el segregacionismo alemán por la doctrina del superhombre adoptada de la filosofía austriaca. En este caso, los comunistas también tenían una tendencia expansionista y una tendencia a un gobierno totalitario, lo mismo para los italianos y los japoneses. Estos tres países que después formarían las fuerzas del eje, Alemania, Japón, Italia, representaban una tendencia a un gobierno totalitario en el cual los individuos habían sido adoctrinados, adiestrados y convencidos del discurso del líder carismático. En la imagen de la derecha podemos ver a Stalin, Adolfo Hitler y a Benito Mussolini. En este caso, estos tres individuos eran gobernantes totalitarios. En el caso de Stalin no simpatizó con las fuerzas del eje, pero porque principalmente no coincidían los proyectos comunistas con el proyecto nacional socialista de Alemania, por lo tanto era como inviable. Lo que sí, durante mucho tiempo, durante varios años antes del inicio y durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, habían firmado un tratado de no agresión en el cual se establecían las pautas de que cooperarían, pero no se violentarían entre las dos naciones, en este caso, entre los rusos y los alemanes. Posteriormente, los alemanes generaron un rompimiento de este acuerdo al cese al fuego de no agresión, al pacto de no agresión, y pues bueno, entrarían en guerra contra la Unión Soviética, que fue uno de las causas que también generaron la derrota de Alemania, porque finalmente los rusos son quienes llegan principalmente a Berlín después de trasladar la mayor parte de sus tropas de la inmensa cantidad de territorio ruso hasta el frente oriental, en este caso contra las fuerzas alemanas. Y pues bueno, recordemos los antecedentes. En estas naciones como Alemania, Japón e Italia estaba creciendo un gobierno totalitario eh, y expansionista. Estas tres naciones estaban buscando expandir sus territorios para, pues bueno, satisfacer las necesidades de su industria y de sus necesidades económicas. Por lo tanto, pues
a los territorios aledaños eran a quienes afectaban. Bueno, primero el antecedente o el inicio de de la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión a Polonia por parte de los alemanes. Los alemanes justificaban la invasión de Polonia porque al parecer o durante el discurso eh, proponían que la población alemana que vivía en Polonia estaba exigiendo la intervención de Alemania como tal. Hay muchas reservas respecto a esto. Y sucede algo curioso porque hasta en este principio Polonia fue invadida por la Unión Soviética y por Alemania en cooperación. Por lo tanto, es como, no confuso, sino pareciera que al principio eran muy colaboracionistas los alemanes con los rusos y viceversa. De hecho, hubo una matanza en la ciudad de Katyn, en una ciudad de Polonia, en la cual de la cual están inspiradas varias películas, en la cual el ejército rojo, con el apoyo del ejército alemán, asesinan grupos de oficiales polacos. Esto con la intención de fragmentar el, el fuerte del ejército polaco, la resistencia, porque pues invadieron y fueron superados totalmente. No presentaron combates, pero realmente la velocidad de guerra de entre los rusos y los alemanes tomaron por sorpresa al pueblo polaco. Por lo tanto, lograron capturar una gran cantidad de oficiales y soldados, y a los oficiales, no tanto a los soldados de a pie, sino a los oficiales, los asesinaron, terminaron en fosas comunes estos oficiales. Y es algo simbólico porque finalmente representa el cortar de cabeza o cortarle la cabeza al mando del ejército polaco. O sea, no era desintencionada, sino que sabemos que, pues bueno, finalmente la tropa responde a las órdenes de un oficial. Al fragmentar el ejército y dejarlo desprovisto de su mando, pues bueno, el ejército no puede reaccionar de manera eficiente. Y esto también porque posiblemente los oficiales pudieran ser quienes pudieran representar alguna amenaza a la estabilidad alemana o a la estabilidad rusa, por eso es de que los asesinaron. Y recordemos que pues esto se dio gracias también a la velocidad de la guerra que estaban llevando los alemanes, la Blitzkrieg, que era la guerra relámpago, la cual pues bueno establecía una coordinación entre la Luftwaffe, que en este caso era la Fuerza Aérea Alemana, los navíos, o en este caso también las unidades de blindados, las unidades de tanques y las unidades de infantería. Además de que también había ataques de paracaidistas y tal. Por lo tanto, la invasión de Polonia fue rápida, lo que tomó por sorpresa a los oficiales y a los soldados polacos, los dejó sin la posibilidad de reaccionar. O sea, sí hubo combates o escaramuzas, pero realmente no hubo una resistencia porque pues estaba abierto en dos frentes. Polonia fue invadida por dos naciones, en este caso por los rusos y por los alemanes. Esto lo dejó en total desventaja. Ya posteriormente, en el mismo año, en 1939, se inicia la guerra ruso-finesa. Los rusos invaden Finlandia, pero pues bueno, se enfrentan con una resistencia considerable. Posteriormente el desgaste genera que los finlandeses tengan que capitular, o en este caso firmar una rendición condicionada. Esta rendición condicionada pues bueno, dejaba con autonomía al gobierno finlandés, simplemente cedía algunos de los territorios fronterizos. Fue una de las pérdidas que tuvieron los finlandeses, pero pues bueno, es una pequeña victoria frente a la avasalladora fuerza soviética. Después, ya en 1940, el expansionismo alemán ya está en constante crecimiento, tanto que pues ya ocupa Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Noruega, y controla totalmente el Mar del Norte. Por lo tanto, representa ya una amenaza para las naciones como en este caso Gran Bretaña, Francia, para los aliados. En este caso, Estados Unidos todavía no pertenecía a los aliados porque pues, se mantenía al margen por una cuestión diplomática, pero ya en 1940, en mayo, ya los alemanes ya en 1940 ya habían conquistado Francia. Durante mucho tiempo los franceses habían tenido un apoyo militar por parte de los británicos,
los británicos habían aportado algunas tropas para el apoyo en la lucha en Francia contra los alemanes, pero perdieron, tuvieron que emprender una retirada estratégica en el puerto de Dunkerque. El Dunkerque, esta batalla o este retirada estratégica, pues es motivo de una película reciente llamada Dunkerque, en la cual, pues bueno, unidades francesas e inglesas se repliegan a la isla de Gran Bretaña porque los alemanes en su movimiento o en su expansión están obteniendo, pues bueno, los territorios del norte de Francia. Por lo tanto, pues para evitar ser capturados, asesinados o terminar perdiendo la batalla, los ingleses y algunas tropas francesas deciden embarcar los navíos disponibles y replegarse a Gran Bretaña. Esa es una de las características de Dunkerque. Sucedió en mayo. Las tropas británicas finalmente huyen, se repliegan a Gran Bretaña junto con algunas de las francesas, algunos activos franceses, porque pues finalmente ya Hitler había tomado, con el ejército alemán y la Wehrmacht habían tomado París, habían tomado Francia. Y pues bueno, se estableció un gobierno colaborador. Francia quedó finalmente dividida en dos: la Francia de Vichy y la Francia. Vichy era el nombre de uno de los líderes colaboracionistas. Y por el otro lado estaba la Francia Libre. Francia Libre representaba algunas tropas y alguna resistencia que todavía estaba compuesta por el ejército francés y por alguna resistencia de corte civil en Francia, que se resistían finalmente a la intervención alemana. Todo esto ya en 1940, Alemania ya representaba una amenaza para el resto del mundo por su capacidad de expansión. Pero aquí los alemanes se encontraron con un freno, con un pequeño gran inconveniente, que sería el mar y la posible invasión a Inglaterra. En un principio representaría como un asalto, bueno, como una apuesta demasiado grande por parte de los alemanes el intentar ganarle a los ingleses en su territorio. Por lo tanto se mantuvieron al margen y decidieron mantener una guerra aérea con bombardeos. Pero la RAF, la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña, pues bueno, luchaba contra la Luftwaffe y hubo combates aéreos. Sobre todo eran combates aéreos en donde, pues bueno, el desgaste era considerable. Bombarderos llegaban de Alemania y atacaban, o llegaban de las bases establecidas en Francia, llegaban y bombardeaban a puntos estratégicos en Inglaterra, y en algunos no tanto estratégicos, sino población civil, tanto así que el sentimiento de supervivencia en los ingleses era, pues bueno, era total. Sonaban las alarmas y las personas se escondían en sus túneles o se escondían en, en los subterráneos, en los apartamentos subterráneos y tal. Y esto generó como cierto sentimiento de, de unidad por parte del pueblo británico, en este caso los ingleses. Pues bueno, a pesar de que la Royal Air Force intentaba darle caza a los bombarderos de Alemania, pues bueno, sí llegaban algunos bombarderos a tocar, pues bueno, puntos estratégicos, ya fueran fábricas, ciudades grandes, y pues sí generaban devastación y muerte, la verdad. Pero esto es un resultado de la incapacidad por parte de los alemanes de generar un desembarco anfibio, un desembarco o un asalto aéreo por parte en Inglaterra. Finalmente la isla como tal era una pequeña fortaleza, la cual pues era peligrosamente invadible. O sea, no era tan viable por parte de los alemanes invadir Inglaterra. O sea, finalmente era uno de sus objetivos, pero el mar como tal y la isla representaba un gran reto. Por eso es de que se mantuvieron al margen, y en lo que resolvían la guerra en Europa, entonces estuvieron emprendiendo las misiones de bombardeo para intentar desgastar al pueblo inglés, y que de esta manera, pues bueno, se dieran o fuera más sencillo generar una invasión en Inglaterra, lo cual jamás se dio. Esto en 1940. Ya en 1941
uno de los principales errores que es considerado por parte de los alemanes es el rompimiento del Tratado de No Agresión con los soviéticos, porque finalmente hasta 1941 habían estado siendo colaboracionistas, pero pues Alemania necesitaba combustibles que estaban disponibles en el territorio ruso, además de que pues bueno, ya, como no había dónde expandirse más hacia el este, porque los españoles no podían invadir el territorio español porque hasta cierto punto, a pesar de no ser aliados los españoles con los alemanes, sí tenían relaciones diplomáticas, por lo tanto no podían brincar de Francia a España con una expansión territorial, además de que quizá para España no representaba un trofeo en términos de combustibles, lo que sí representaban ciertas zonas de la Unión Soviética. Por lo tanto, Alemania decide voltear a ver los territorios de la Unión Soviética y emprende lo que se denominó la Operación Barbarroja, en donde muchos de sus activos se trasladaron al frente del este, al frente contra los rusos, y rompen el Tratado de No Agresión. Los toman por sorpresa a los rusos, a pesar de que ya sabían que era muy probable que los alemanes en algún punto los traicionaran. En este punto, pues bueno, los toman por sorpresa. Muchas de sus tropas estaban desprovistas de material suficiente, y muchos rusos se tienen que replegar. Hubo matanzas, y hubo una estrategia de tierra quemada en la que los rusos destruían todo a su paso en el momento en el que se replegaban. El avance era constante por parte de los alemanes, la velocidad de la guerra que tenían ellos era muy avanzada. Hacían uso de sus blindados, de su fuerza aérea y de su infantería, lo cual hacía que el avance fuera demasiado rápido. Esto tomaba por sorpresa algunas de las fuerzas militares de la Unión Soviética que no estaban preparadas. Tenían la industria, pero no tenían en ese momento el desarrollo tecnológico que habían tenido los alemanes. Por lo tanto, estaban indispuestos para poner cara a este caso a la amenaza alemana. Por lo tanto, muchas tropas también se tuvieron que replegar a los territorios más orientales de la Unión Soviética. Y pues bueno, se considera un error fatal porque el avance alemán, a pesar de haber sido rápido, no tomó las ciudades que debería de haber tomado en términos estratégicos. Además de que, pues bueno, se le presentaron una serie de complicaciones como fue el invierno ruso, en el cual, pues bueno, muchas de sus tropas quedaron inoperantes, muchos de los tanques o vehículos blindados quedaron inoperantes y tuvieron que establecer puntos de encuentro en los cuales también las líneas de abasto eran limitadas. El avance de los vehículos blindados era muy rápido y no así el vehículo de los transportes de suministro, y eso generaba cierto retraso en las tropas alemanas que finalmente pues bueno tuvieron que establecer en varias ciudades de Rusia, y le dio tiempo a a los rusos de reorganizarse frente a este asalto por sorpresa. En ese mismo año, ya al final del año, en 1941, el 7 de diciembre, los japoneses, frente a las sanciones económicas y de combustibles que habían estado propuestos los estadounidenses o establecido por los estadounidenses frente a los japoneses, frente al expansionismo en el Pacífico, los japoneses deciden atacar de una vez por todas a los estadounidenses. Esto con la intención de desmembrar la fuerza del Pacífico. O sea, intentaban destruir la flota del Pacífico de los estadounidenses mientras estaba encallada en una isla de Hawái, que en este caso fue Pearl Harbor, una base naval en la cual estaban repostando los buques estadounidenses. Los tomaron por sorpresa, destruyeron varios buques, pero pues sí, resultó ser un golpe formidable a los Estados Unidos, pero fue uno de los pocos que sí generaron al inicio de la guerra, porque posteriormente al activar a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba bien económicamente, estaba saliendo de una crisis, ya sabía cómo tratar la crisis, tenía una industria preparada para las necesidades de guerra. Por lo tanto, pues bueno, pareciera que fue un error por parte de los japoneses generar esto, pero pues es parte de la historia. En este caso, entonces, Japón entra en guerra con Estados Unidos y por tanto el Japón frente a sus aliados, que en este caso era Alemania e Italia, pues bueno, Alemania e Italia también declaran la guerra a Estados Unidos. Por lo tanto, ya Estados Unidos interviene de manera directa tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
Pues bueno, ya aquí es el momento en el que ya los aliados ya tienen un aliado formidable que serían los Estados Unidos. Durante la expansión de los japoneses, pues bueno, los japoneses tomaron varias de las islas que están en el Pacífico, ya sea las Filipinas, Nueva Guinea, varias de las islas que le pertenecían a los británicos, pero los británicos estaban ocupados defendiendo su isla, lo cual, pues bueno, finalmente los que se hicieron cargo del control y de la lucha por el Pacífico fueron los estadounidenses. Como les decía, en Gran Bretaña estaban ocupados con la guerra aérea, por lo tanto la responsabilidad de la guerra en el Pacífico recaería en Estados Unidos. Y frente a esto hay varias películas que retratan las luchas en el Pacífico. Una de esas es Inquebrantable, otra sería la de Códigos de Guerra, El Último Hombre y la serie de HBO que es El Pacífico. Son películas y series muy apegadas al ámbito histórico. Por ejemplo, Inquebrantable es un par de soldados que fueron capturados por los japoneses y son torturados en los campos de prisioneros. Los de la película de Nicolas Cage de Códigos de Guerra, pues bueno, relata cómo soldados de origen navajo, nativos americanos, son utilizados para establecer las comunicaciones en el frente de guerra. Hasta el último hombre representa un hecho histórico en el cual un hombre se negaba a utilizar las armas, pero sí aportaba a la guerra el apoyo como paramédico. Y tenemos la serie del Pacífico, en la cual ya retratan las últimas, bueno, retratan de manera cruda la forma en que se vivían las batallas en Japón, y más porque los japoneses eran combatientes aguerridos y combatientes convencidos de la causa del expansionismo japonés. Después ya en 1942, ya entrada la intervención de Estados Unidos, los británicos y los estadounidenses y muchas otras fuerzas logran tomar el territorio italiano. 1942, Mussolini es expulsado de Italia, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcan en Sicilia, esto también en un desembarco aéreo, sí, en un puente aéreo con tropas aerotransportadas y tropas de transportes anfibios. Ya para el 17 de agosto de 1942 ya Italia es tomada por los aliados, lo cual supone un camino de entrada para combatir a los alemanes. Pero bueno, en los Alpes es donde también se encuentran una resistencia, por lo tanto ahí se frena el avance de los aliados y tienen que buscar una alternativa. Pero a pesar de eso, muchas de las tropas alemanas y italianas tienen que replegarse hacia el norte porque los aliados están teniendo victorias decisivas en el sur de Francia. Por ejemplo, ya para 1943, la guerra en el norte, la guerra en el este entre los rusos y los alemanes está estancada, tanto en una ciudad que intentó tomar Adolfo Hitler, que fue Stalingrado, una ciudad simbólica porque no tenía mucho valor estratégico, sí tenía, era como la puerta de entrada a los territorios con alto valor de producción petrolera, pero no representaba como tal un trofeo, más que lo simbólico que representaba que ser la ciudad del dirigente soviético que era Joseph Stalin, que dicha ciudad pues bueno llevaba su nombre. Pero en 1943, por una incapacidad de abastecimiento, por una reorganización de los soviéticos y por varios errores estratégicos que tuvieron los encargados del sexto ejército, bueno, los alemanes son rodeados por las fuerzas soviéticas, y el sexto ejército, que era el que estaba compuesto principalmente de estas tropas, más algunas tropas de apoyo que eran los españoles, algunos italianos, algunos otros de otras nacionalidades, quedan atrapadas en una bolsa llamada, pues bueno, la bolsa de Stalingrado, en la cual pues bueno, las tropas que aparecen aquí en el mapa, las tropas rojas son las tropas del ejército rojo, y lo que aparece en negro pues son las tropas alemanas, pero tenían una incapacidad de abastecimiento, por lo tanto no podían ser alimentadas. Las únicas formas en que les llegaban a pertrechos, ya fuera ropa, comida, munición, era a través de los aeródromos que tenían disponibles, pero de a poco fueron perdiendo todo este territorio, además de que el mal clima, el invierno, evitaba que los vuelos o los sobrevuelos de abastecimiento se pudieran dar de manera adecuada. Por lo tanto, muchas veces
los suministros los dejaban caer en paracaídas, pero terminaban en las manos de los soviéticos, y esto pues finalmente generó cierta frustración e incapacidad de operar por parte de los alemanes. La batalla de Stalingrado fue una batalla muy dura, donde pues bueno, se establecieron... hay películas que retratan esto, como es la película de Enemigo a las Puertas, en donde un francotirador soviético se hace famoso porque, bueno, lucha en el mismo territorio y pues produce muchas bajas. Stalingrado es otra película muy cruda en la cual pues bueno se ve cómo los soldados alemanes sufren y perecen en la batalla de Stalingrado, tanto que no tienen para comer y terminan comiéndose a veces en ocasiones carne humana porque no tienen manera de subsistir. El ejército alemán ya es incapaz de solventar las necesidades del ejército que está atrapado en el territorio ruso. Por lo tanto, ya en 1944, ya para 1944, en julio, los soviéticos pues logran someter al ejército alemán y pues bueno, lo celebran con un desfile en las calles de Moscú y pues bueno, el sexto ejército es enviado a marchar hacia Siberia. Muchos en esa marcha de Stalingrado a Siberia, muchos del sexto ejército mueren, perecen, y son pocos los que al final de la guerra logran regresar a Alemania. No había manera de que el sexto ejército rompiera el cerco. Estaban totalmente a merced de los soviéticos, porque pues, bueno, los soviéticos se habían reorganizado. Él ya, frente a esta situación, los alemanes se dieron cuenta pues bueno, había una incapacidad para operar frente a las tropas soviéticas y las tropas que estaban en el norte de Francia, porque recordemos que ya para el 20 de julio los estadounidenses, los canadienses y los británicos ya habían invadido el norte de Francia. Para el 20 de julio ya habían estado en Francia. Recordemos que el 6 de junio de 1944 se da el día D, que es la invasión de Normandía por parte de los aliados. Entonces aquí nos damos un pequeño brinco. Ya para el 20 de junio de 1944, oficiales y civiles alemanes deciden que la única forma de dar fin a la guerra es la eliminación de Hitler. Por lo tanto, producen un atentado organizado por civiles y por oficiales de alto rango del ejército alemán. Deciden establecer un atentado contra Adolfo Hitler, el cual terminará con su vida. Pero por errores logísticos y errores de operatividad, el atentado no logra eliminar a Hitler ni a los altos mandatarios que se encontraban con él. Generó ciertos heridos, pero realmente no asesinó a Hitler. Por lo tanto, la guerra seguía y estos oficiales pues evidentemente fueron perseguidos y fueron asesinados posteriormente, y todo quien tuviera alguna relación con él pues tendría el mismo destino. Regresando a la fecha, como les mencionaba, el 6 de junio, antes de que sucediera la Operación Valkyria, el 1944, del 6 de junio, se denomina el día D, que es en donde soldados, aquí estaba un mapa pero ya no está, soldados canadienses, británicos y estadounidenses desembarcan en las costas de Normandía, que es el norte de Francia. Logran vencer las murallas o las defensas alemanas establecidas en el territorio francés y toman los territorios franceses. De a poco es el avance, pero ya para agosto de 1944 Francia como tal es liberada de las fuerzas alemanas. Esto con la cooperación de las fuerzas de la Francia Libre y la Resistencia. Recordemos que Francia Libre pues, era un territorio que estaba al sur, eran tropas que también estaban activas, y la Resistencia eran individuos civiles y de orden militar que estaban saboteando las líneas de suministro y el ejército alemán. Gracias a esta intervención, pues bueno, Francia es liberada ya para agosto del 44. En caso del frente del Pacífico, pues bueno, los japoneses se ven superados por la fuerza y la capacidad militar de Estados Unidos. En un principio, los japoneses pensaron que al haber destruido parte de la flota del Pacífico en Hawái, en Pearl Harbor, habían dado un golpe fuerte a Estados Unidos, pero en realidad solo habían provocado que Estados Unidos implementara nuevas reformas dentro de su industria naval, lo cual generaría una capacidad inmensa
en términos bélicos por parte de Estados Unidos. Ya para 1944, tanto en las islas, por batallas en tierra, como en las batallas en mar y en batallas del aire, ya Japón estaba perdiendo frente a los estadounidenses. Regresando, el avance de los americanos y los británicos en Europa, pues bueno, se vio frenado en 1944 en Ardenas, en Bélgica, porque pues estaban reabasteciéndose, sus tropas blindadas todavía no estaban en el terreno, estaban ocupadas en Francia y en algunos otros países antes del Bélgica, y los alemanes, en un último intento desesperado por vencer a los aliados en el frente occidental, pues bueno, lanzan una contraofensiva, la cual pues bueno, se ve mermada por la capacidad de las fuerzas, a pesar de haber estado en desventaja de las fuerzas estadounidenses, porque no tenían todo el apoyo blindado, pero nuevamente se vio evidenciada la incapacidad operativa y logística de los alemanes frente a esta situación. Muchos de sus tanques quedaban inoperantes frente a la carencia del combustible, por lo tanto sus vehículos eran abandonados en el campo de batalla. Además, claro que también el control del aire ya era por parte de los americanos. Los americanos ya tenían el control del aire en el frente occidental. La Luftwaffe ya era un remedio de fuerza aérea, realmente ya no tenía la capacidad operativa para prestarle asistencia a las tropas de tierra. Realmente había alguna o que otra misión aérea por parte de la Luftwaffe, pero la mayor parte de sus pilotos eran novatos o eran soldados o eran pilotos inexpertos, porque el resto de sus pilotos habían perecido ya sea en las batallas anteriores o en el frente oriental. Por lo tanto, ya para 1944, a pesar de esta contraofensiva por parte de los alemanes, no lograron expulsar de Europa a los aliados. Por lo tanto, ya se veía para 1945 que ya la guerra para los alemanes estaba perdida. Por lo tanto, en febrero de 1945, Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill se unieron en la conferencia de Yalta, en las cuales se establecían las condiciones de rendición para Alemania. Todavía no se rendía Alemania porque, pues bueno, esperaban que la guerra total pudiera cambiar el destino de Alemania, pero pues realmente ya eran superados porque en el frente oriental por parte de los rusos ya estaban avanzando hacia Alemania, y por parte del frente occidental los estadounidenses y los británicos estaban tomando parte de Europa. Por lo tanto, estaba siendo rodeada Alemania por parte de estas dos fuerzas. Y pues bueno, finalmente en este punto hay que identificar que las acciones de los alemanes atentaron muchas veces contra la población civil, contra grupos específicos. En este caso, recordemos que los alemanes tenían una tendencia, una ideología antisemita, una ideología contra los individuos de origen judío, tanto así que generaron procesos de limpieza racial en los cuales ellos justificaban el asesinato en masa de muchas poblaciones civiles en este aspecto por su cuestión racial o por su cuestión muy particular de su origen finalmente. Y películas que nos ayudan a entender este tipo de procesos es la lista de Schindler, en donde se ve la vida en un campo de concentración alemán. El niño, la película del niño a pijama, perdón, el niño a pijama rayas, que también es una película muy cruda en el aspecto de relatar cómo el holocausto como tal, no solo la guerra bélica, sino la segregación y la matanza de una población por las minorías, pues bueno, fue algo pues duro, como una experiencia negativa por parte de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Otra película de dramática es La vida es bella, en donde pues bueno, varios individuos de origen judío sumado a un niño viven las consecuencias de vivir en un campo de concentración. Otra película retratada más o menos en Polonia es la película del pianista. Son películas que realmente te retratan cómo, cómo desde de la perspectiva civil es vivida la guerra, no tanto desde el frente de batalla como pudiera ser la película de Cuando las trompetas callan, o la serie de HBO, que la de Band of Brothers, que son
series que te retratan cómo fue la vida del soldado de a pie, pero no, estas otras películas son las que te retratan cómo fue la vida civil durante esta guerra, la cruda realidad frente a esta guerra. Y pues bueno, ya para 1945, el 2 de mayo de 1945, el ejército soviético logra apoderarse de Berlín. Hitler y sus colaboradores se suicidan en el interior de su refugio antibombardeo, en este caso es un refugio subterráneo, y el ejército alemán posteriormente firma su rendición. Una película que retrata estos últimos días de Adolfo Hitler y la entrada del ejército rojo a Berlín es la película del hundimiento, en donde se retrata muy apegado a una posible realidad o una posible verdad, la forma en que los alemanes o que Adolfo Hitler terminaría con su vida por la cuestión de, pues bueno, la derrota por parte de los soviéticos. Ya por el otro lado, en el Pacífico, en 1945, la guerra aún todavía no concluía, los japoneses aún seguían creyendo en su posibilidad de ganar la guerra, pero la verdad es que ya estaban superados en términos armamentísticos, tanto así que en lugar de utilizar sus aeronaves para intentar destruir los barcos, usaban sus aeronaves de manera como bombardeos o como bombas móviles. Finalmente se les dio un nombre como kamikazes a los ataques aéreos suicidas. O sea, literalmente en lugar de utilizar bombas, utilizaban el mismo avión para destruir un buque, porque había una incapacidad. Los soldados era más sencillo que estrellaran sus aviones a que hicieran blanco con sus bombas. Por lo tanto, es algo ilógico para nosotros, pero en este momento los soldados japoneses pues, lo veían como una opción, además de que era una obligación que les sugería el emperador y los gobernantes de Japón. En este caso, pues bueno, en el mismo 1945 los alemanes se rindieron en Italia, ya se habían rendido en Alemania. Mussolini es atrapado por las fuerzas guerrilleras y pues es fusilado y ahorcado en territorio italiano. Posteriormente, frente a una resistencia persistente por parte de los japoneses, pues bueno, Estados Unidos el 9 y el 6 de agosto decide bombardear las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con bombas nucleares, lo cual cambió totalmente la perspectiva frente a la guerra por parte del mundo. Se dieron cuenta de la capacidad destructiva que había desencadenado o que había generado o podido desarrollar Estados Unidos. Por lo tanto, a partir de 1945, la guerra en el mundo cambiaría. El tipo de conflictos que se generarían en el resto del tiempo iban a ser distintos, porque el hombre se había dado cuenta, y Estados Unidos también se había dado cuenta de la capacidad destructiva que representaban las bombas nucleares. Ya para el 8 de septiembre, pues bueno, después de este bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, pues bueno, Japón, ocupado por los norteamericanos, abrumados, los japoneses, pues bueno, dan fin a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial. En uno de los buques estadounidenses se firma un tratado de rendición total, no condicionada, una rendición total en la cual pues bueno, se establecían las pautas del desarme total de Japón, la pérdida de algunos de sus territorios. Y posteriormente, para 1945, del 17 al 2 de agosto del 45, pues bueno, se lleva a cabo la conferencia en Potsdam, es una ciudad cercana a Alemania, en la cual pues bueno, se establecen las condiciones de rendición de Alemania y las sanciones económicas que se iban a establecer. Posteriormente, ya para el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, se establece otra conferencia que fue la conferencia de Nuremberg o los juicios de Nuremberg, que fue en donde todo aquel alto mando de Alemania sería perseguido y sancionado o sí, juzgado por una serie de autoridades, las cuales determinarían el alcance de los crímenes de guerra o crímenes a la sociedad civil que se habían generado
durante la intervención alemana en las invasiones. Y pues bueno, hubo varios resultados en los cuales muchos oficiales de alto mando alemán pues sí fueron asesinados, fueron condenados a la horca y pues bueno, fueron asesinados en ese entonces. Y pues bueno, estas son como las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial pues bueno, cambió por entonces el desarrollo del tipo de guerra que se estaba generando en el resto del mundo. No habría, era inviable otra tercera guerra mundial en el sentido del mismo tipo de conflicto que la segunda, porque pues a partir de ahí se dieron cuenta las naciones más poderosas la capacidad destructiva que representaban las bombas atómicas. En este caso también los rusos estuvieron muy cerca de desarrollar sus bombas, que ya para la Guerra Fría, que es posterior a los años 40 y 50, ya muchos países tenían en su poder la capacidad de ojivas nucleares, por lo tanto, pues bueno, el tipo de guerra iba a cambiar para entonces. Pues bueno, ese es en general el panorama, un pequeño repaso sobre la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, las consecuencias y el tipo de batalla que se dieron. Pues bueno, aquí lo finalizamos. Algunas de las recomendaciones fílmicas o cinematográficas serían estas dos series. Band of Brothers de Pacific. Band of Brothers es una secuencia de batallas que se da en el frente occidental, o sea, toda Europa. Soldados que desembarcan en Normandía hasta la invasión de Berlín. Y en la película de Pacífico, pues bueno, son una secuencia de batallas que se llevan a cabo en el frente del Pacífico, estadounidenses contra japoneses. La película de Bastardo sin Gloria pues es una película un poco satírica, cómica, eh, de fuerzas de resistencia que están operando en Francia. La batalla por Sebastopol, pues bueno, es una protagonizada por una francotiradora que al parecer sí está basada en una historia real, una francotiradora que luchó en el frente oriental. Y la otra película que les mencionaba, que es la de Enemigo tras las puertas, que es un francotirador que también existió en una realidad en Stalingrado, Vasily Zaisev, eh, el cual, pues bueno, tuvo su participación en la ciudad de Stalingrado, generando varias bajas en el bando alemán. Pero hay un catálogo muy extenso de películas respecto a la Segunda Guerra Mundial, porque, pues bueno, es un tema que ha sido explorado, ha sido estudiado y ha sido del interés humano pues bueno, por haber generado tanta destrucción y tanto también desarrollo tecnológico, porque a pesar de haber generado destrucción, también si se ve del lado positivo, generó mucho desarrollo tecnológico frente a las necesidades que representaba esta nueva guerra. Pero pues bueno, es algo ni bueno ni malo, sino lo que puede dejar es como experiencias de la radicalización de los gobiernos. Pues bueno, ahí están las consecuencias. Y pues nada, se da por finalizada la sesión del día de hoy. Y pues bueno, listo, hasta luego.